Era un hombre poderoso, multimillonario, dueño de un imperio inmobiliario que abarcaba ciudades enteras. Un hombre que, según todos los registros oficiales, había muerto en un incendio junto con su esposa, en un trágico accidente que dejó a su hijo único como único sobreviviente. Pero ahora, esa carta me decía otra cosa. Decía que él no murió ese día. Decía que escapó, que huyó, que fingió su muerte para borrar su pasado. Decía que yo fui parte de eso. Que nací en medio de un plan tan oscuro que ni siquiera podía imaginarlo. Que mi madre, mi verdadera madre, lo sabía todo. Que fue testigo de algo que no debía ver. Y que por eso murió. A medida que leía, el terror iba subiendo por mi columna vertebral como una corriente eléctrica. Todo lo que creía seguro, estable, real, se convertía en sombras y preguntas. ¿Un accidente? ¿O un crimen encubierto? ¿Cuántas personas tuvieron que callarse la boca para proteger a uno solo? ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas para que él pudiera seguir respirando? Yo no sabía nada de esto. Ni siquiera recordaba su rostro. Pero ahora, sabía que tenía un padre que no me conocía. Y que tal vez, después de tantos años, era hora de que lo conociera. Fui a buscar respuestas. No podía dejarlo así. No podía simplemente aceptar que mi vida fuera una mentira y seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Así que comencé a investigar. Busqué nombres, fechas, lugares. Hasta que encontré algo, una mansión, en las afueras de la ciudad. Una dirección registrada a nombre de una fundación ficticia. Fotos recientes de un hombre idéntico a las imágenes del pasado. Él estaba vivo. Y no solo eso, sino que había reconstruido su vida. Conseguí un trabajo como empleada doméstica en su nueva casa, usando un nombre falso, un pasado inventado, una identidad temporal solo para acercarme a él. Entré como una sombra. Como una observadora silenciosa. Lo vi desde las sombras. Vi cómo besaba a su esposa, cómo reía con su hijo, cómo firmaba contratos millonarios como si nada hubiera pasado. Parecía feliz. Tenía otra familia. Una vida perfecta. Una máscara impecable. Pero detrás de esa fachada, yo sabía que había un monstruo. Un hombre que había destruido vidas para sobrevivir. Un hombre que había olvidado que tenía otra hija. Una hija que ahora estaba parada frente a él, sin que ni siquiera la reconociera. ¿Cómo se vive con un secreto que mata por dentro? ¿Cómo miras a tus hijos a los ojos sabiendo que hay otro que te odia en silencio? ¿Cómo duermes tranquilo cuando has quemado todo para empezar de nuevo? Descubrí más. Mucho más. Durante semanas trabajé allí, limpiando habitaciones, sirviendo comida, escuchando conversaciones a medias. Y poco a poco, fui armando el rompecabezas. El incendio no fue un accidente. Fue un acto premeditado. Alguien lo provocó. Alguien que trabajaba para él. Alguien que lo ayudó a desaparecer. Y ese alguien seguía allí, vigilando cada movimiento, como una serpiente esperando el momento exacto para atacar. Encontré documentos falsificados, cartas escondidas, correos electrónicos borrados que logré recuperar. Cada pista me acercaba más a la verdad. Y con cada paso, sentía que el odio crecía dentro de mí. No era solo venganza lo que buscaba. Era justicia. Era reparación. Era el derecho a saber quién era, de dónde venía, qué pasó con mi madre. Ella no mereció morir así. No mereció llevarse tantos secretos a la tumba. Y ahora, yo tenía el peso de revelarlo todo. ¿Cuántos secretos pueden caber en una sola casa? ¿Cuántas personas tienen que mentir para mantener una ilusión? ¿Y cuánto daño puede hacer un hombre antes de caer? Me acerqué al chofer. Un hombre mayor, de mirada triste, siempre callado, siempre alerta. Sabía que era clave. Que si alguien podía confirmar lo que sospechaba, era él. Le mostré la carta. Palideció. Me tomó del brazo y me llevó a un lugar apartado. Me dijo que no podía hablar. Que si lo hacía, moriría. Sus manos temblaban. Su voz también. Pero entonces,
agregó algo que me marcó para siempre: no huyas, venga. Venga por ellos. Y en ese momento, entendí. No era solo miedo lo que tenía. Era culpa. Era remordimiento. Era el peso de una traición que nunca pudo perdonarse. Me dio información. Fragmentos. Nombres. Lugares. Testimonios que nunca llegaron a salir a la luz. Y con eso, supe que no estaba sola. Que había otros que también sufrieron. Otros que también perdieron algo. Y que juntos, podríamos derribar el edificio que él construyó sobre cenizas humanas. ¿Cómo se transforma el dolor en arma? ¿Cuándo se convierte el silencio en grito? ¿Y cuándo decide una persona que ya no puede seguir callada? Planeé cada paso como si estuviera diseñando una obra de teatro donde yo era al mismo tiempo actriz, directora y vengadora. No podía fallar. No podía dejar espacio para errores. Sabía que él tenía contactos, poder, dinero suficiente como para hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro. Pero también sabía algo más: no estaba sola. Tenía pruebas, testigos, información sensible que podía tumbar su imperio de mentiras. Así que me acerqué lentamente, sin levantar sospechas. Me hice parte del paisaje, un rostro más en la casa que él creía controlar por completo. Y mientras lo observaba desde las sombras, mientras veía cómo firmaba contratos falsificados o cómo le decía a su hijo cuánto lo amaba, sentía que el odio se mezclaba con un dolor tan profundo que me ahogaba por dentro. Quería que supiera quién era. Que sintiera el peso de sus decisiones. Que entendiera que no podía borrar el pasado con dinero, ni con amenazas, ni siquiera con muertes silenciosas. Yo era su pasado. Yo era su error. Y había vuelto para cobrar factura. ¿Es justicia lo que busco? ¿O solo venganza? ¿O tal vez es el derecho a existir lo que estoy reclamando? Una noche, mientras cenaban, entré en el comedor como si fuera cualquier otro día. Como si fuera una empleada más, invisible. Pero esta vez no llevaba bandejas ni servilletas. Llevaba la carta entre mis manos temblorosas, y una grabadora escondida en el bolsillo. Sin miedo. Sin dudas. Solo certeza. Comencé a leer en voz alta. Cada palabra resonó como un eco en aquella sala llena de lujo pero vacía de amor. La cara de mi padre cambió. Primero confusión, luego sorpresa, después terror. Su esposa dejó caer el tenedor. Su hijo miraba a su padre como si fuera un extraño. Seguí leyendo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no paré. Le recordé a todos quién era yo. Quién había sido olvidada. ¿Qué crímenes habían sido cometidos para que él pudiera seguir respirando? Y cuando terminé, simplemente me quedé allí, de pie, esperando. Esperando que dijera algo. Que intentara defenderse. Pero no dijo nada. Por primera vez en años, no tuvo palabras. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una mentira cuando se enfrenta a la verdad? ¿Y qué queda de una familia cuando descubre que todo está construido sobre una base podrida? Un día, recibí un mensaje privado en redes sociales. Era de una joven. Decía que su padre era igual al mío. Que sospechaba que no era su verdadera madre. Que necesitaba ayuda. Que no sabía a quién más recurrir. Me quedé viendo la pantalla por minutos. Luego le respondí. Viajé hasta donde estaba. La abracé. Le dije que no estaba sola. Que había pasado por lo mismo. Que había sobrevivido. Que podía ayudarla. Juntas enfrentamos la verdad. Con valor. Con paciencia. Con dolor. Pero también con esperanza. Ella también tenía una carta. De su madre. Guardada durante años. Con la misma letra. Con la misma desesperación. ¿Cuánto duele reconocer tu propio dolor en otro? Un día, recibí un mensaje privado en redes sociales. Era de una joven. Decía que su padre era igual al mío. Que sospechaba que no era su verdadera madre. Que necesitaba ayuda. Que no sabía a quién más recurrir. Me quedé viendo la pantalla por minutos.
Luego le respondí. Viajé hasta donde estaba. La abracé. Le dije que no estaba sola. Que había pasado por lo mismo. Que había sobrevivido. Que podía ayudarla. Juntas enfrentamos la verdad. Con valor. Con paciencia. Con dolor. Pero también con esperanza. Ella también tenía una carta. De su madre. Guardada durante años. Con la misma letra. Con la misma desesperación. ¿Cuánto duele reconocer tu propio dolor en otro? Juntas revisamos cada línea de esa carta. Era como mirarme en un espejo roto. Las mismas palabras. Los mismos miedos. El mismo sentimiento de haber sido utilizadas, traicionadas, olvidadas. Pero también encontramos fuerza. En cada frase escrita con lágrimas, en cada confesión oculta entre líneas apretadas, descubrimos coraje. Su madre le decía que no se rindiera. Que buscara la verdad aunque doliera. Que aprendiera a perdonarse antes de exigir perdón. Y me di cuenta de algo, no solo le estaba ayudando a ella. Me estaba ayudando a mí misma. Porque al verla luchar, recordé por qué nunca dejé de hacerlo. Porque al escuchar sus preguntas, recordé las mías. Porque al caminar junto a ella hacia la verdad, entendí que no estaba sola. Nunca lo estuve. Solo tomó tiempo encontrar a alguien que caminara el mismo camino. ¿Puede el amor sanar heridas que el tiempo no pudo cerrar? Decidimos ir juntas a buscar respuestas. Ella no tenía pruebas como yo, pero sí preguntas. Preguntas que ya no quería callar. Nos presentamos ante su padre. Le mostramos la carta. Al principio negó todo. Dijo que eran mentiras. Inventos de una mente enferma. Pero cuando le mostramos fotos, documentos antiguos, incluso testimonios de vecinos que recordaban cosas raras de aquella época, su máscara se rompió. Se derrumbó sobre una silla. No lloró. No pidió perdón. Solo murmuró, no quería que esto pasara. Y en ese momento, entendimos que no importaba si lo sintió o no. Lo importante era que ya no nos controlaría. Que ya no viviríamos bajo su sombra. Que ahora éramos dueñas de nuestra historia. ¿Cuántas cartas dormitan en cajones, esperando ser leídas? Regresé a casa días después, con el corazón pesado pero tranquilo. Había ayudado a otra persona a recuperar su identidad. A entender quién era. A dejar de sentirse sola. Y eso, aunque pequeño, significaba todo. Esa noche, soñé con mi madre. Estábamos sentadas en un lugar sin tiempo, sin espacio. Ella sonreía. Me tomaba de la mano. Me decía que estaba orgullosa. Que siempre lo estuvo. Que todo lo que hice fue por ella tanto como por mí. Desperté llorando. Pero no de tristeza. De paz. Por primera vez, sentí que tal vez, ella ya no estaba sola tampoco. Tal vez, desde donde fuera que estuviera, sabía que su hija no se quedó callada. Que cumplí su última voluntad. Que no la olvidé. ¿Cómo decide una persona seguir adelante cuando todo su mundo se rompe? Años después, volví a visitar la cárcel. Mi padre estaba débil. Sus ojos, antes fríos y llenos de arrogancia, ahora eran pozos oscuros de arrepentimiento. No sé si era real o solo una farsa más. Pero esta vez, no llevé odio. Llevé preguntas. Quería saber por qué. Quería entender cómo un hombre puede destruir tantas vidas y seguir respirando. Me tomó la mano. Y me dijo, gracias por no olvidar quién eres. Fue lo único que dijo. Ni pidió perdón. Ni justificó nada. Solo reconoció que existía. Que yo era real. Y aunque no cambió nada, fue suficiente. Porque no vine a buscar reconciliación. Vine a cerrar ciclos. Vine a decirle que no me definió. Que soy más que lo que hizo. Que soy luz, aunque él solo sembró oscuridad. ¿Puede un hombre morir siendo mejor de lo que vivió? No le perdoné. No puedo. No todavía. Tal vez algún día. Pero no hoy.
Sin embargo, le dije algo que me liberó: no seré como tú. Y al pronunciar esas palabras, sentí que algo dentro de mí se soltaba. Como si hubiera cortado la cuerda que me mantenía amarrada a su pasado. No quiero su dinero. No quiero su nombre. Solo quiero construir una vida nueva. Una donde no haya secretos. Donde el amor no sea una herramienta de manipulación. Donde los hijos puedan mirar a sus padres a los ojos sin temor. Donde las cartas bajo las camas no sean mensajes de dolor, sino promesas de futuro. ¿Cómo decides quién serás cuando el mundo intenta definirte? Hoy vivo tranquila. Tengo una vida simple, pero plena. Soy activista. Ayudo a otras familias rotas. A víctimas de violencia, de abuso, de secretos que matan lentamente. Escribí un libro que ha ayudado a miles. He viajado por el mundo contando mi historia. Y en cada palabra, en cada charla, en cada abrazo, sigo honrando a mi madre. A la mujer que guardó demasiado. Que me protegió hasta el final. Que me dio una segunda oportunidad. Ahora soy más que una sobreviviente. Soy una voz. Soy una guía. Soy una prueba de que puedes levantarte, aunque te hayan enterrado. ¿Cuánto puede resistir un corazón roto? Y así termina esta historia. O quizás, comienza otra. Porque aunque el pasado no se puede borrar, sí se puede transformar. En fuerza. En sanación. En inspiración. Y si tú, quien está escuchando esto ahora, también cargas con un secreto, con una herida, con un dolor que crees imposible de superar, quiero que sepas que no estás solo. Tu historia no tiene que terminar aquí. Puedes empezar de nuevo. Puedes escribir tu propia carta. Puedes encontrar tu verdad. Y puedes, como yo, aprender a brillar incluso en medio de la oscuridad. ¿Cuánto puede cambiar una vida con solo decidir no rendirse?